Gracias por este tiempo hermoso que nos das. Rogamos, Señor, que tú nos transformes con tu palabra día a día, Señor, hasta llegar a la estatura, Padre, de la iglesia que tú quieres. Ayúdanos, Señor, para que en este proceso podamos nosotros crecer por medio de tu palabra, por la obra del Espíritu Santo. Danos entendimiento, Señor, concentración. Ayúdame, mi Dios, a explicar con sencillez, con claridad, pero con convicción tu palabra, Señor, acerca de este tema tan precioso, tu iglesia. Ayúdanos a ser parte activa, Señor, de ello, a valorarla como tú la valoras. Señor, diste la vida por tu iglesia y has conformado iglesias locales en todo el mundo. Señor, queremos ser una de esas iglesias locales que te honran, te glorifican. Y para eso, Señor, necesitamos tu instrucción. Bendícenos, Señor, con tu presencia, con tu sabiduría, y edifica a tu pueblo, para gloria tuya, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Pues hermanos, nos quedamos justamente después de haber considerado nuestra historia. Dijimos ahí, ¿verdad?, por qué somos una iglesia bautista histórica. Y en grandes rasgos, hermanos, hemos visto cómo a través de la historia nos hemos mantenido dentro de esta rama de iglesias bautistas en una doctrina que emana de las Escrituras. Se ha prácticamente resumido en lo que muchos llaman los distintivos bautistas, que es una serie de fundamentos que engloban lo que la Biblia enseña acerca de una iglesia local. Los compromisos, los privilegios, la esencia que tiene la iglesia, cómo el Señor quiere que funcione para que sea de acuerdo a su voluntad. Y la Biblia dice que debemos funcionar como un cuerpo que están unidos sus miembros coyuntura a coyuntura para darle unidad a la voluntad de Dios a través de la iglesia. Eso es lo que pretendemos enseñar y que podamos comprender y que podamos vivir. ¿Cómo es que la iglesia local Filadelfia, la iglesia bautista Filadelfia, puede funcionar como ese cuerpo que la Escritura menciona cuando se refiere a la iglesia? De eso se trata el estudio. ¿Cómo es que nosotros podemos cumplir la voluntad de Dios a través de la iglesia? Por eso estamos llevando este estudio y hoy vamos a ver entonces nuestro compromiso. ¿Se acuerdan? Al principio dijimos que en una forma de resumir el tema de la membresía de la iglesia es identidad y compromiso. En esas dos palabras se resume el propósito de la membresía de la iglesia local. Identidad y compromiso. Estas dos cosas las tenían clarísimas la iglesia primitiva cuando comenzó allá en el libro de Hechos. Se identificaban, estaban juntos, creían las mismas cosas, iban en la misma dirección y se comprometían, se sacrificaban, se daban, se entregaban, cedían. Identidad y compromiso. Las iglesias, hermanos, en el siglo XXI, muchas han perdido su identidad y no quieren compromiso. Necesitamos volver otra vez a las raíces de la Escritura para ver cómo funciona la iglesia local que Cristo quiere usar. Y volvemos a darnos cuenta que sigue siendo lo mismo, identidad y compromiso. Bueno, ¿cuáles son nuestros compromisos? Hemos estado hablando de cómo nos identificamos como esa iglesia local que Cristo quiere. Nuestro deseo, hermanos, es que cuando llegues a ser parte de la membresía o de la familia, que es la Iglesia Bautista Filadelfia, encuentres una comunidad de personas comprometidas con la protección de la unidad relacional del cuerpo. Déjenme decirlo de otra forma. Nuestro deseo es que cuando tomes la membresía o retomes la membresía o afirmes tu membresía de la Iglesia Bautista Filadelfia, encuentres una comunidad de personas comprometidas con tu vida espiritual. Una comunidad de personas comprometidas con las relaciones que estimulan la espiritualidad delante de Dios, que se cuidan mutuamente, que se preguntan cómo estás, en qué puedo ayudarte, cómo puedo orar por ti, qué necesitas, qué podemos hacer. No te desanimes, no te quedes en casa, no te quedes de lado, vamos adelante. Que hay un compromiso con los hermanos como la familia lo hace en casa. Cristo estableció su iglesia con ciertas expectativas que debemos conocer y comprender. Cuando Él estableció la iglesia local, Él tenía algo en mente.
y nos lo dejó en su palabra. Así que debemos buscar vivir como una iglesia conforme a la voluntad de Dios. Y el Señor nos dijo, bueno, que haya una iglesia aquí y que haya otra allá y que se vean muy bonitas ahí los nombres de las iglesias bautistas en la ciudad y nada más. No. Él quiere que cada iglesia sea un candelero que alumbra. Y para eso, los miembros que la conforman deben ser cristianos, activos, comprometidos, identificados con Cristo en la unidad, en la manera de funcionar, servir y crecer. Cumplir este objetivo requerirá que establezcamos claramente cuáles son las expectativas que tenemos para los miembros de la Iglesia Bautista Filadelfia. Cumplir este objetivo requerirá que establezcamos claramente cuáles son las expectativas que tenemos para los miembros de la Iglesia Bautista Filadelfia. O sea, ¿qué esperamos de los miembros de la Iglesia Bautista Filadelfia para que podamos seguir creciendo en lo que el Señor quiere? Para eso, hermanos, es posible que tengamos que dejar de lado ciertas expectativas propias, personales, lo que no está alineado a la misión, a la dirección, a la filosofía bíblica o al ambiente ministerial de la Iglesia Bautista Filadelfia. A lo que la Iglesia Bautista Filadelfia, conforme a la palabra de Dios, quiere mantener. Cualquier cosa que no esté alineado a lo que Dios quiere para nuestra iglesia debe quedar de lado. No, es que a mí no me gusta involucrarme, hermano. Yo voy a la iglesia y ahí voy a escuchar la palabra. Me gusta ir a sentarme y a edificarme, pero no me pida que me involucre con los hermanos. Eso no es de acuerdo a la voluntad de Dios para una iglesia local. Es que a mí no me gusta, hermano. Es que yo me siento incómodo trabajando cerca con alguien y me cuesta. Hermano, el Señor le puede ayudar. Necesita interactuar, tener comunión, involucrarse. Y hay cosas que no nos gusta hacer. Ay, no es que yo no tengo mucho tiempo para esas cosas. Bueno, el Señor dio su vida completa por estas cosas. Nos dijo que es importante dedicarle ese tiempo. No, pues es que, no sé, hermano, yo no me quiero comprometer. Está bien, no se obliga a nadie. Pero el que será miembro o restablecerá su membresía en la Iglesia Bautista Filadelfia deberá entender que hay compromisos. Compromisos que nos van a llevar a crecer, que son buenos, necesarios, pero compromisos. Si no es así, difícilmente vamos a poder cumplir con lo que la Escritura dice de una iglesia local, bíblica. ¿Por qué membresía entonces? Dijimos, bueno, la membresía implica compromiso. Y esto es un concepto que asusta a algunas personas. Mira, yo he visto en varias iglesias, incluyendo allá en Monterrey, algunas hermanos venían fielmente a la iglesia, todos los domingos ahí estaban, se sentaban, escuchaban y estaban contentos. Cuando hablamos de compromisos, se espantaron. Y ya no vinieron, ya como que, híjole, no quiero que me identifiquen que vengo todos los días porque luego me van a empezar a delegar cosas y a pedir y a hacer que yo sea parte. No, eso no me gusta. Mientras no me pidan más allá de lo que yo quiera dar, todo está bien. Muchos les asusta el compromiso. Sin embargo, hermanos, es un concepto bíblico. Y Dios espera de nosotros nuestro compromiso como iglesia local. Dios espera que nos comprometamos con Él. Mire, es la relación de un noviazgo que va a culminar el matrimonio. Cristo es el prometido, Cristo es el novio, Cristo ha preparado un lugar para su novia, la iglesia ahora. Y hay un compromiso, debe haberlo. La novia no puede hacer lo que quiera, cuando quiera y como quiera, no, está comprometida con Cristo. Si usted es parte de esta iglesia local que representa la iglesia de Cristo en todo el mundo, debe haber un compromiso. Un compromiso que Dios ha establecido, no que se nos ocurra a nosotros. Para que una iglesia avance para el Señor cumpliendo la misión que Dios ha establecido para su iglesia, es importante que la iglesia tenga miembros fieles. Miembros comprometidos con servir a Cristo junto con los otros creyentes. Esa es la forma en que se establece la fidelidad de una iglesia, a través del compromiso y fidelidad de los miembros de esa iglesia. ¿Sabe dónde comienza el compromiso y la fidelidad? En la iglesia local, en la membresía individual. Es decir, yo quiero ser miembro de la iglesia ¿y qué significa eso? Significa que tienes compromisos y privilegios.
basados en la Escritura. Ok, ¿y eso qué es? Bueno, te vamos a explicar qué significa ser miembro de la Iglesia Bautista Filadelfia. Pero no olviden esto. Membresía es identidad y compromiso. 1 Corintios 15:58. ¿Quién se sabe este texto de memoria? Es un pasaje muy conocido que cuando lo empiece a citar rápidamente algunos van a decir, ya me acordé cuál es. 1 Corintios 15:58. Si lo tienen o si lo saben de memoria, lean conmigo. Dice la Escritura, los que ya lo saben o lo encontraron. Así que, hermanos míos amados, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Ah? Pablo le escribe a la iglesia de Corinto y les dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Fidelidad. Ese es un compromiso. Fidelidad a la palabra de Dios, a las cosas de Dios, al cuerpo de Cristo, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hay una razón por la cual el Señor pide compromiso. ¿Cuáles son los compromisos que esperamos de nuestros miembros? Específicamente, ¿qué nos enseña la Biblia para los miembros de una iglesia local que representan la novia de Cristo, la iglesia de Cristo? Bueno, hay compromisos específicos. Para que la Iglesia Bautista Filadelfia tenga éxito en el cumplimiento de la misión que Dios nos ha encomendado, hay 7 compromisos que cada uno de nosotros, como miembros, debe esforzarse fielmente a cumplir. Ay, hermano, ya se está metiendo con compromisos y ya le dije que eso a mí no me gusta mucho y estoy pensando sobre mi membresía, si la quiero retener o no. Pues piénselo. Está bien, se vale, no se obliga a nadie. Pero sí debes saber que la membresía implica compromiso. 7 compromisos que resumen el compromiso de la iglesia en general. Ahora vaya evaluando, hermano. ¿Está dispuesto? ¿Está dispuesta a entrarle a esos compromisos para el Señor? Vamos a ver. Compromiso número 1. Acuerdo doctrinal y filosófico. ¿Qué significa eso? Acuerdo doctrinal y filosófico. Es decir, ¿usted está de acuerdo con lo que se enseña aquí? ¿Con la forma de hacer el ministerio aquí? Pues ¿y cómo se enseña aquí? Bueno, para eso queremos que asista, que venga fielmente, para que sepa qué enseñamos, qué creemos, por qué hacemos lo que hacemos. Y que usted sepa por qué creemos lo que creemos, por qué vivimos como vivimos y si está de acuerdo con eso o no. Porque no podría ser miembro de la Iglesia Bautista Filadelfia si no está de acuerdo con lo que se cree, se enseña y se vive aquí. La Escritura dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No. Entonces, es razonable, sin embargo, hermanos, que cada miembro de la Iglesia Bautista Filadelfia, de acuerdo a las principales doctrinas sostenidas y enseñadas por nuestra Iglesia, reconocemos que hay ciertas áreas de doctrina que se enseñan con menos claridad en la Escritura y por lo tanto nos deja lugar para algún desacuerdo caritativo. Es decir, hay cosas en la Escritura que no son tan claras y entonces podríamos ahí como que decir, bueno, ahí no es tan clara la Escritura, entonces no hay problema ahí, hay como que un margen, no es especialmente en escatología. Hay muchos que toman, hay muchos estudiosos que todavía no llegan a un acuerdo en algunos aspectos de la Escritura y la Biblia nos deja como que, bueno, no es esencial aquello. Hay algunas cosas que no son como que contundentes en la Escritura, no son mandamientos, deja un margen vamos a decir, al criterio, siguiendo el principio bíblico, ¿verdad? En algunos aspectos que a veces tienen que ver un poco con la cultura, pero que no son doctrinas esenciales. En estas cosas, dice la Escritura, como principio, así lo practicaba la iglesia primitiva, nos deja lugar para un desacuerdo caritativo. Algunas cosas son por conciencia. Hay hermanos que dicen, no, hermano, mire, yo no como carne de puerco. No, yo siento que eso está mal. Es que el Antiguo Testamento dice que no debe comer carne de puerco.
Bueno, otro dice, hermano, pero el Nuevo Testamento dice que con acción de gracias todo puedo comer. El Señor purificó y no llames tú inmundo lo que yo he santificado, dijo el Señor. No, pero como quiera, a mí siempre me enseñaron eso y mi conciencia, no sé, yo no podría. Está bien, hermano. No te voy a juzgar porque tú no quieres comer carne de puerco. Si no quieres comer carne de puerco, si tu conciencia le dañas, está bien. No voy a decir que por eso no puedes ser miembro de la Iglesia Bautista de Filadelfia. Son asuntos, hermanos, que la Escritura no dice el que no siga la ley antiguamente no puede ser salvo. O solo el que ahora tenga esa libertad de conciencia puede ser salvo o puede pertenecer a la iglesia. La Escritura dice en alguna ocasión, si tienes fe en esas cosas, tenlos para tú mismo, pero no seas de tropiezo a otro. De acuerdo a la comida, dice, por ejemplo. En el tiempo de Pablo había un problemita que se estaba suscitando sobre comer carne a los ídolos. Había cristianos que decían, es que esa carne se sacrificó a los ídolos allá en la carnicería tal, y entonces no la puedes comer para nada. Está maldita esa carne, decían los cristianos en la iglesia primitiva, algunos. Y entonces Pablo dice, mira, hay cristianos que su conciencia está tranquila. Alguien sacrificó esa carne a los ídolos allá. La venden en el mercado, porque es lo que hacían. Después de sacrificarla a los ídolos, la vendían en el mercado para consumo de todo el pueblo. Muchos ni sabían para qué había sido usada esa carne. Y uno la compraba, ni la comían, ni decían, va, di acción de gracias, Señor, gracias por esta carne, santifícala y me la como. No, eso es pecado, decían unos cristianos. Y otros decían, no, pero tenemos libertad en Cristo. Yo no la sacrifiqué a los ídolos, yo ni estoy pensando en eso, yo la estoy comprando para mi consumo y ya. Yo estoy bien en mi conciencia. Y Pablo dice, bueno, si es para ti, hazlo para ti, no pasa nada. No lo hagas contra conciencia. Si tu conciencia te acusa, no lo hagas. Si no te acusa tu conciencia en estas cosas que la Biblia deja abiertas, pues el asunto es tu conciencia. Eso ocurría en la iglesia primitiva. Y Pablo les dice, bueno, nada más no hagas tropezar. No, si a tu hermano le es ocasión de caer, que comas carne delante de él, no comas carne delante de él. Come para ti mismo. Son esas cosas que no son esenciales en la Escritura. Tienen que ver con la conciencia, la madurez, lo que uno va aprendiendo en la Escritura. No hay muchas de estas, o sea, la Escritura es clara en la mayoría de las doctrinas. Esa no es una, vamos a decir, una doctrina cardinal, esencial. Es un asunto de conciencia. Así que es importante que cada miembro entienda y esté de acuerdo con nuestra misión, así como nuestra filosofía de ministerio para cumplir esa misión. O sea, una cosa es este ejemplo que acabo de poner, donde la Biblia dice, mira, si en tu conciencia a ti no te afecta eso, la verdad es que sí es cierto, no es pecado, pero si para lo otro le afecta, no lo hagas delante de él. Algunos dicen, hermanos, no tomes Coca-Cola, es pecado. ¿Sabías que la Coca-Cola, la empresa, el dueño tiene vínculo con el diablo y sus diezmos van para la iglesia satánica? Puede ser que haya mucho desierto ahí en eso. Pero ¿quién va a comprar una Coca-Cola pensando, híjole, voy a estar contribuyendo a la iglesia satánica? Y pues ni modo, no le hace, nadie hacemos eso. Nosotros vamos, compramos una bebida como cualquier otro refresco y lo tomamos y damos acción de gracias por nuestra comida y ya. Pero detrás de eso muchos podrían saber cosas que nosotros no sabemos. Y nosotros no lo hacemos por esas razones. Y ocurren ciertas cosas así, como por ejemplo, no sé, vamos a tocar algunos temas que nos van a ayudar a tener discernimiento en las Escrituras. Se vale preguntar, se vale tener dudas, pero vamos a aclararlos a la luz del principio bíblico. Por ejemplo, el pan de muertos. Para algunos es ocasión de tropiezo comer pan de muerto. Para otros dicen, no tiene nada de malo. Ahora, una cosa es celebrar el Día de Muertos y creer aquello y hacer el ritual que todos hacen. Eso sí es algo que si tú crees eso, pues estás mal. Pero comer pan de muerto, estamos hablando de que es más, yo le digo a veces a los hermanos, al día siguiente, del día que se celebra, hasta está en oferta el pan de muerto. Y es bien sabroso. Algunos pueden decir, pastor, ¿usted come pan de muerto? No, hermano, es igual harina, leche y azúcar y bien sabroso. Y en oferta además. O sea, no es, esas cosas a algunos les hacen tropezar. Pero eso no es lo mismo que, por ejemplo, decir, no, yo no voy a la iglesia porque mi convicción es que no es necesario ir. Es que la Biblia ahí sí dice, no dejando de congregarse.
O sea, hay cosas bien claras en la Escritura y hay cosas que el Señor dice, te lo dejo a tu conciencia. Esas son las cosas en las que en el acuerdo doctrinal y filosófico debemos nosotros ir entendiendo. Hay áreas en las que nos deja lugar para un desacuerdo caritativo. No pasa nada. Si creemos un poco diferente que otro. ¿Cuándo comenzó la iglesia? Eso es un poquito más doctrinal, pero no hay, o sea, si uno cree un poquito diferente que otro, no deja de ser salvo porque no cree lo mismo. Hay quienes dicen, la iglesia comenzó en los evangelios. Cuando el Señor Jesucristo dijo, si tu hermano peca contra ti, ve y estando tú y él solos, háblale. Si te oyeras, ganado a tu hermano. Y empieza a hablar de un contexto de iglesia. Si no te oyere, trae otro testigo. Si no te oyere, llévalo ante la iglesia. Y si no lo oyere, tenle por gentil y publicano. Entonces algunos dicen, ves, ahí ya existía la iglesia. Ahí comenzó la iglesia con Cristo, en los evangelios. Porque el pasaje habla de la iglesia. Bueno, algunos dicen, no, el pasaje habla de cómo tratar asuntos con la iglesia, pero no estaba la iglesia todavía, dicen otros, ¿no? Y la iglesia no podía estar, dicen, porque la iglesia comienza con la venida del Espíritu Santo y el Espíritu Santo todavía no había venido a morar en las personas. Ah, no, ¿cómo crees? La iglesia ya estaba ahí, dicen otros. No, la iglesia comenzó en Hechos, con la venida del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Y entonces hay una variedad ahí de unos que creen en los evangelios, que allí comenzó, otros que en el día del Pentecostés, y otros dicen, mira, la iglesia comenzó en el Antiguo Testamento. Solamente que la iglesia antes, que la palabra eclesía es asamblea, congregación, pueblo de Dios, miraba hacia el futuro. La iglesia de nosotros ahora mira hacia el pasado. El centro del futuro y del pasado es Cristo. Y eso es lo importante, hermanos. La iglesia la fundó Cristo, pero comenzó a existir desde allí. Bueno, tomó forma. ¿Cuándo? Con Cristo, pero ¿en qué forma? ¿En qué momento? Esas diferencias son como que está bien. Algunos pueden estar convencidos que comenzó en el Antiguo Testamento, otros convencidos que comenzó en el libro de Hechos, otros convencidos que comenzó en los Evangelios. Y estos tres grupos de hermanos, uno de ellos no es salvo. No, a lo mejor pues creen un poco diferente en eso, pero que creas o no, dónde comenzó no te quita la salvación. Es cuestión quizá de estudiar un poco más y efectivamente allí hay una postura que cada quien debe estar convencido en las Escrituras. Algunos porque no han estudiado todavía bien, no están convencidos de dónde comenzó. Pero una vez que estudien, ustedes digan, ok, aquí está, y mi argumento por lo cual creo que comenzó en tal momento es este. ¿Y crees eso? ¿Ah? Esos son los acuerdos que a veces no están del todo, pero si alguien dice, no es que la salvación se pierde, no es que la salvación no se pierde, a ver, allí sí es algo esencial, porque ahí involucra la obra de Cristo directamente, esencialmente. La salvación no se pierde. Tú no puedes creer que la salvación se pierde. Te enseño con la Biblia, pero hermano, no puedes ser miembro de la Iglesia Bautista Filadelfia si tú después de estudiar y después de mostrarte sigues pensando que la salvación se pierde. Le estás quitando méritos a Cristo. O sea, no estás poniendo a Cristo donde no conoces realmente la obra de Cristo. Hay cosas esenciales y hay cosas donde dejamos lugar a la desacuerdo caritativo. ¿Me explico hasta ahí qué diferencias puede haber y cuáles no puede haber diferencias? ¿Okay? Dos aclaraciones. Si bien esperamos que no todos los miembros estén de acuerdo en cada interpretación de ciertas doctrinas no centrales, también esperamos que cada miembro debe tomar tales opiniones de manera amorosa y no decisiva cuando se trata de otros que están en desacuerdo con ellos en asuntos. Hay quienes dicen, es que la Santa Cena se tiene que tomar cada domingo. No, es que se tiene que tomar cada mes. No, es que se tiene que tomar 2 veces al año. No, es que Cristo la celebraba 1 vez al año. La Escritura, ¿qué dice al respecto? Haced esto en memoria de mí, no dice cada cuánto. Son cosas donde la Biblia nos deja opinión para libertad, pero lo esencial es que lo debemos de hacer. ¿Con qué frecuencia? La Biblia no dice de frecuencia. Algunos interpretan que sí, otros dicen que no. Y bueno, la Biblia no es contundente ahí, solo que sí se celebre hasta que Él venga. Así vamos a encontrar muchas cositas en desacuerdos, no importan tanto esas. En amor tratamos esos asuntos.
debido a que valoramos tanto la claridad como la unidad, esperamos que cualquier persona a quien se confíe un ministerio de enseñanza en la Iglesia Bautista de Filadelfia esté de acuerdo con las posiciones doctrinales y las interpretaciones bíblicas del liderazgo pastoral y que apoyen esas posiciones. O sea, puedes creer diferente en algunas cosas como estas, pero debes apoyar finalmente la posición doctrinal que el liderazgo tiene, porque es por donde la iglesia va a ir siendo enseñada. Si hay algunos desacuerdos en ello, no podrías crecer allí si tú dices, no, es que yo no creo lo que el pastor enseña. Pues a lo mejor te encuentras otra iglesia que enseñe lo que tú quieres. Quizás no es lo que la Biblia dice, pero lo que el hermano quiere. Dicho sea de paso, es muy importante que tomen notas, que traigan sus Biblias, que estudien, que corroboren lo que dice la Escritura, lo que el pastor está enseñando, a ver si es cierto que la Biblia enseña. No se crean solo porque el pastor dice y parece que sabe mucho y trae una barba de sabio. No se crean de eso. Corroboren en las Escrituras, como los hermanos, ¿se acuerdan de dónde eran? Que eran más nobles, los hermanos de Berea, que corroboraban a ver si allí estaba de acuerdo con lo que las Escrituras enseñaban. Eso es lo que queremos que haga la Iglesia Bautista Filadelfia. Compromiso 2. Fiel asistencia y participación. Fiel asistencia y participación. Híjole, es como, ahí es donde algunos dicen, ay, híjole, voy a tener que venir a la iglesia. Si me hago miembro de ahí, ¿tengo que ir a la iglesia? Sí, hermano, no debería ser carga. Para la carne sí puede ser carga, pero hermano, eres hijo de Dios. El Señor te está llamando a ser parte de su cuerpo local y crecer. Fiel compromiso en asistencia y participación. Una iglesia saludable es aquella en la que sus miembros son fieles y activos en su asistencia y participan cada vez que se reúnen. Hay razones por las que a veces no se puede venir. Razones que pues no están en nuestras manos. Dios entiende eso. Pero no puede ser miembro de la iglesia diciendo, yo no voy cuando no quiera, no tenga ganas, no pueda, cualquier cosa me impide, no pasa nada. No, fiel asistencia. Ahí sí hay un mandato muy claro. Tenemos, en este caso, hermanos, hasta donde entiendo, tenemos 2 reuniones centrales que se llevan a cabo en nuestra semana, ¿verdad? Que son, hay otras, pero las centrales son el domingo, como hoy, y miércoles de oración y estudio. También hay martes de femenil, pero como iglesia se convoca a la iglesia los domingos y los miércoles. ¿Estamos de acuerdo en eso, verdad? Allí, hermanos, la iglesia debe asistir. Yo nomás el domingo, porque pues el miércoles no es tan importante, no es domingo y a veces creemos que lo importante es el domingo como domingo. Y el miércoles no es importante. Es importante los dos y ese es el día que se establece para que la iglesia se reúna. Saben, hermanos, cada iglesia local, en la independencia que Dios le da a cada iglesia para dirigirla como una familia local, Dios le da una dieta específica a esa iglesia. Dios le da una dieta específica de acuerdo al propósito por donde quiere llevar Dios esa iglesia para sus ministerios, su desarrollo, en lo que Dios va a usar esa iglesia, le da un menú especial, una dieta especial. Y esa está basada en lo que establece la iglesia para reunirse. Y Dios ha movido para que así sea aquí en Filadelfia. Especialmente los cultos centrales son domingos y miércoles. Si usted solamente viene los domingos, se está perdiendo de algo que Dios quiere que usted sepa el miércoles. Si usted solamente viene los miércoles y dice, con cualquiera de los dos que vaya. No, haga el propósito. Yo sé que a veces es más difícil el miércoles, pero también los que enseñan el miércoles, hermanos, cuando se ha pensado en ese día, se sabe que posiblemente no todos podrían venir por sus trabajos, por cosas más allá de sus realmente deseos, pero aún en eso, las cosas que se enseñan allí es, bueno, sabemos que a veces no se va a poder, pero procura venir. Sin embargo, el domingo buscamos que todos estén ahí porque allí pues, es el día domingo, hermanos. Es raro el que trabaja en domingo. Y aún el que trabaja en domingo podría confiar en el Señor y decir, yo voy a la iglesia en lugar del al trabajo. Debemos ver tu asistencia como tu primer ministerio y el más importante en la iglesia. Fíjese, yo no sé si lo había visto así, pero debes ver tu asistencia como tu primer ministerio y el más importante en la iglesia. A veces le van a preguntar, ¿y tú qué haces allí en la iglesia?
¿Y qué es tu ministerio en la iglesia? Y a lo mejor dicen, pues ni uno. No, hermano, diga, mi ministerio principal es asistir a mi iglesia. ¿Sabe por qué es un ministerio asistir a la iglesia? Porque el asistir, para empezar, ya es una bendición para el cuerpo. El solo asistir. Porque ya está el hermano ahí, mire, un hermano que está allí en su lugar, de entrada, transmite ánimo y gozo a los demás. Un lugar vacío, ¿qué transmite? Desánimo. Entre más vacía se ve la iglesia, sabiendo que podría estar llena, da una idea como de una iglesia a medias ahí, como que, híjoles. Se siente feo desde aquí ver a tantos lugares vacíos cuando la iglesia puede estar llena. Pero cuando la iglesia está llena, hermano, tú llegaste, te sentaste, ocupas tu lugar, estás ahí en el cuerpo de Cristo, presente, se anima el cuerpo de Cristo. Eso es tu principal ministerio. De ahí para adelante el Señor te va a ubicar y te va a dar en qué le puedes servir de una forma más especializada. Pero empiezas con asistir. No puedes tener un ministerio si no asistes fielmente. No puedes llegar solamente para, el dedo no puede solamente venir al cuerpo para rascarle la cabeza cuando tiene comezón. Viene y está ahí para lo que se ocupe. Porque eso hace completo el cuerpo de Cristo, localmente. ¿Ok? Entonces, de entrada, hermanos, ese es tu primer ministerio que tú debes de tomar con mucha responsabilidad. Compromiso 3, la administración bíblica de nuestros recursos. Y aquí cuando como que vamos avanzando y hay muchos hermanos en todas las iglesias, es como que, híjoles, esto se está poniendo mucho compromiso. No, eso no es para mí. Y empiezan a echar marcha atrás. Dios ha escogido suplir las necesidades financieras de la Iglesia Bautista Filadelfia a través del principio del diezmo en el Antiguo Testamento y de las ofrendas gozosas y voluntarias, sacrificiales y regulares de sus miembros en el Nuevo Testamento. ¿Qué significa esto? Que hay una forma en que Dios suple las necesidades económicas de la iglesia y es a través de lo que se estableció tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Porque los recursos ¿de quién son? De Dios. Decía un hermano, miren, gracias a Dios, el problema no es que nos falte dinero. Dinero sí tenemos, pero está en sus bolsillos. Todas las iglesias tienen dinero suficiente, pero está en los bolsillos de los hermanos. Así funciona, hermanos. Y Dios no le va a dar a la iglesia más ministerios que los que la iglesia puede confiar en el Señor para suplir. Porque de dinero no se trata, se lo aseguro. El Señor tiene todos los recursos en el cielo para proveerle a sus hijos. De hecho, nos provee. Él nos da y nos dice, voy a medir tu fidelidad para tu propio crecimiento cuando tú me das el mínimo 10% y lo que en tu corazón desees para adorarme. Lo demás, úsalo para lo que tú quieras. Y ni eso a veces hacemos, hermanos. Es mínimo lo que el Señor nos está pidiendo. Y no es porque Él lo necesite, es porque nosotros lo necesitamos dar. Pero es una manera en que el Señor nos hace parte de su obra y es la manera en que nos hace depender de Él. Es la manera en que Él nos da más y no lo hacemos para que nos dé más, lo hacemos porque ya nos dio todo. Creemos en el dar basado en la gracia. Mire, en el Antiguo Testamento Dios esperaba que su pueblo diera un 10 de sus ingresos. En el Nuevo Testamento vemos que Dios ya no trata a su pueblo como bajo la ley. Sin embargo, vemos que Dios toma sus leyes y típicamente hace dos cosas con ellas. Las internaliza, es decir, hace que salgan del corazón. En el Antiguo Testamento el diezmo era sí o sí, te guste o no, y se acabó. Cumple. Ahora el Señor no solamente dice cumple o cumple, Él está diciendo hazlo de corazón. Él no eliminó esas leyes, sino que las internalizó, las hace que salgan del corazón y dos, las intensifica. No limita su acción, o sea, no es solamente el 10. El 10 es el mínimo y no es por obligación, debe ser de corazón. Y no es que, bueno, ya di el 10, ¿cómo cumplí con el Señor? No, el Señor ahora las intensifica y usted va a ver que lo que hizo con el Antiguo Testamento le quitó la barrera que tenía de un límite para cumplir. Ahora lo deja más abierto que hagas más allá.
Oíste que fue dicho, cualquiera que mirare una mujer, dice, que no cometerás adulterio, pero yo te digo que cualquiera que mirare para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Esas leyes que son de carácter negativo, como las de positivo, las internaliza y dice, no es solamente la acción y el momento y el límite, va más allá. Y lo mismo sucede con el asunto del diezmo y de las ofrendas en el dar. El Señor no está diciendo, cumple con el 10 y ya te ganaste mi favor. Dice, el 10 es el mínimo. De ahí para adelante. Algunos dicen, no, es que el diezmo no es bíblico. No voy a diezmar porque no es bíblico. No, esas personas no quieren diezmar, no porque no es bíblico, es porque en su corazón son mezquinos. En su corazón hay avaricia. El que dice, todo le pertenece al Señor. Mira, Señor, de gratitud, no solamente el 10, va más, mucho más que el 10. Si tu enemigo te pide que vayas con él 1 milla, ve con él 2. Esa es la actitud del cristiano. No solamente quedarnos con el límite. A veces decimos, yo ya hice lo que tengo que hacer. ¿Y sabe qué pasa? Según la Biblia en el Nuevo Testamento, delante de Dios, ¿cómo ve Dios a alguien que hace lo que tiene que hacer? Siervo inútil, nos dice el Señor. Porque hiciste lo que tenías que hacer. Eso lo hace el mundo también. Yo le digo a mis hermanos allá, digo, hermanos, algunos somos menos que inútiles. Porque ni siquiera lo que tenemos que hacer hacemos. Y nos creemos que porque yo cumplo con tal y aquí está y sos un buen cristiano. No. Eres buen cristiano cuando tú das de corazón y no te pones un límite. Mira lo que el Señor hizo con algunos ejemplos de la ley y lo hace también con el diezmo y las ofrendas. En el caso del asesinato, Jesús internalizó e intensificó el mandato prohibiendo el odio al hablar ofensivamente. No solamente no matarás, cualquiera que se enoja contra su hermano es como asesinato. Lo internalizó y le quitó el límite de lo que a veces nosotros pensamos que es malo. En el caso del perdón, mientras que en el Antiguo Testamento el perdón era contingente a ciertos requisitos que se cumplían, si tú te robaste un buey, tienes que pagar con otro buey, cosas de ese tipo, con otro animal. Jesús internaliza e intensifica el mandato, ordenando a sus seguidores a perdonar 70 veces 7. Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Pedro estaba tratando de seguir una ley del Antiguo Testamento y era hasta 7 la ley. ¿Hasta 7, Señor? ¿Y ya soy buen cristiano? Dijo Pedro, no te digo hasta 7, sino 70 veces 7. Y en verdad era un juego de palabras que lo está diciendo Pedro infinitamente. No eran matemáticas, es una forma de decir en el lenguaje hebreo, todas las veces que sea necesario, Pedro. No hay un límite. Así es como el Señor lo hizo. Cuando se trata de diezmar y ofrendar, los creyentes deben internalizar. Dios ama al dador alegre. O sea, no lo damos por cumplir una ley. Lo damos porque le pertenece al Señor, porque Él nos ha dado todo, porque es una forma de adorarle, porque el mínimo era aquello. 10% vale nuestra gratitud. Bueno, a lo mejor realmente no se puede más y el Señor no exige más. De hecho, Él no exige. El Señor lo que está diciendo es, yo quiero tu corazón a la hora de dar. ¿Sabes una de las formas más evidentes en que se ve la verdadera adoración? Cuando se trata de despojarnos de lo material. ¿Cómo duelen los bolsillos? Mire, hay quienes pueden servir, ir, hacer, venir, pero dar. Hay así muchos cristianos en todas las iglesias. Dar, no te metas con mi dinero. No es tu dinero, hermano, no es mi dinero, es del Señor. Eso es lo que no hemos entendido. Que no es de nosotros, es del Señor. Dios ama al dador alegre e intensificar generosamente, abundantemente su dar. ¿Ok? Entonces, eso es en cuanto al diezmo y las ofrendas. Así es como Dios obra a través de una iglesia para lo que el Señor quiere. Mire, cierro con ese punto de los diezmos y las ofrendas. Dios va a honrar la iglesia que pone su fe en el Señor de acuerdo a sus recursos, confiando en sus estatutos, en lo que Él estableció, confiando, cuando una iglesia confía en que le pertenece al Señor y yo le adoro a través de lo que le corresponde al Señor, el Señor va a usar esa iglesia
de acuerdo a lo que Él ha establecido. Pero a veces las iglesias se limitan solas, Dios no las limita, para hacer cosas para el Señor, porque no dan el paso de fe en confiar los recursos al Señor. Así que, ¿qué tanto podemos hacer como iglesia para extender el reino aquí en la tierra? Tanto como cuando pongamos nuestro corazón en el tesoro que es Cristo y no en las cosas de la tierra. Lo que el Señor nos da es del Señor. Y le damos a Él de lo que Él nos da. Él no pide que le demos o que demos diezmos y ofrendas si Él no nos bendice. La pregunta es, ¿el Señor no le bendice? ¿El Señor no me bendice? Sí, el Señor nos bendice. La pregunta más directa es, hermano, ¿está diezmando fielmente? ¿Está ofrendando fielmente? No es para impresionar a nadie, no es para quedar bien con nadie, no es para ganarse un galardón en el cielo, es porque el Señor ya nos dio todo. El que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Pero a veces nosotros retenemos aquello como si nos perteneciese. Si lo recibiste del Señor, ¿por qué actúas como si no lo hubieras recibido del Señor? Y una característica de la iglesia de Cristo, del cuerpo local de Cristo, es que no tengamos avaricia. Que teniendo sustento y abrigo, con eso estemos contentos y confiemos en el Señor. Y entreguemos al Señor lo que es del Señor. Y verá cómo en esa forma se nota, porque es una de las formas más evidentes de dar un paso de fe en el Señor. Señor, gozosamente aquí está, te entrego eso. Y Satanás va a decir, no, espérate, y luego el recibo, y luego esto, y luego aquello. Satanás nos trae la listota de cosas que uno dice, sí es cierto, como si el Señor no se pudiera encargar de esas cosas. Cuando nosotros intercambiamos las prioridades para rendirle al Señor nuestros recursos, estamos desconfiando de su poder, de su gracia, de su obra. Y a veces el Señor, no digo que siempre, pero a veces el Señor nos hace pasar por crisis hasta que aprendamos a confiar en Él, dándole a Él lo que le pertenece a Él. No se trata de dar y negociar con Él, se trata de creer y confiar en Él para que veamos cómo Él suple. Ni siquiera necesitamos un trabajo para tener nuestras necesidades cubiertas. Él las puede cubrir sin trabajo. Puede ser que usted trabaja día y noche. Por demás es que madruguéis y vayáis tarde a acostarte. Si Jehová no es el que suple, no es el que provee, no es el que edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. No se trata de tus esfuerzos y de tu dinero, se trata de la fidelidad a Dios en cómo administramos lo que Él nos da. Ese es el compromiso 3. El compromiso 4, vamos a terminar con el 4 y lo vamos a dejar. Compromiso 4, sumisión gozosa. En el Nuevo Testamento el llamado a la sumisión es evidente. Hemos sido llamados como cristianos a someternos dentro del contexto de la iglesia. Una de las áreas que la membresía no quiere, o sea, por eso no se quiere membresía en las iglesias, en muchas iglesias. Yo voy, pero como congregante. O explícame qué es membresía. ¿Membresía voy a tener que sujetarme a alguien? Sí, eso es membresía. No, entonces, ya esa membresía yo no la quiero. Yo nomás voy. Y cuando me nazca, decía un hermano, cuando me nazca, y decía el pastor, pues ni que fueras maceta. Tú tienes que ir porque eres del cuerpo de Cristo. Y es una necesidad tuya, no de los demás. También, pero más tuya. Entonces, hermanos, hay un compromiso de sumisión gozosa. Más que unirse a una iglesia, es sujetarse a una iglesia. Unirse, cualquiera. Sujetarse, ahí ya. La Escritura dice que debemos someternos a Dios. Santiago 4:7. ¿Cómo dice? ¿Se acuerdan ese pasaje? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Nos gusta nomás la última parte, que el diablo huya de nosotros. Pero no nos gusta sujetarnos a Dios. Mire, sin sujetarse a Dios no puede resistir al diablo y él no va a huir de nosotros. Sujetarse al Señor es hacer su voluntad y su voluntad es no dejando de congregarnos, procurarnos los unos a los otros, preferirnos mayormente los hermanos de la fe. 2, nos sometemos unos a otros en la iglesia.
Nos sometemos unos a otros. Dice la Escritura, someteos unos a otros en el temor del Señor. Significa, en alguna manera tú te debes a tu hermano se debe a ti. En alguna manera tú dependes de tu hermano y tu hermano depende de ti. En muchas maneras el cuerpo de Cristo se necesita mutuamente. Sométete a eso. Tu hermano necesita palabras de ánimo, sométete a eso. No, cada quien su vida. Sométete a lo que el Señor ha dicho en la relación con tu hermano. Eres su hermano, ve por él, exhórtale, anímale. También dile gracias, hermano, qué bendición. Hermano, qué gusto verte. Anímele, exhórtele. Es parte de la sumisión unos a otros. Para eso nos congregamos. Número 3, nos sometemos al liderazgo pastoral en las iglesias. El Señor ha puesto un liderazgo que Él dirige a través de su palabra para con el rebaño, los pastores. El Señor ha puesto en el liderazgo pastoral a quienes ustedes deben de seguir como al Señor. Dice la Escritura 13:17 de Hebreos, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Fíjese, le voy a explicar este pasaje para que no sé si lo había entendido antes, pero ¿qué significa para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso? ¿A quién se refiere? ¿Quiénes deben de hacerlo con alegría y no quejándose? No. El pasaje, véanlo bien para que vean lo que dice. El pasaje no se refiere a ustedes. ¿Obedeced a quién? ¿Y sujetaos a quién? Porque ¿quién vela por vuestras almas? ¿Como quién ha de dar cuenta de quién habla? Ok, para que lo hagan con alegría. ¿De quiénes habla? Hay pastores que ya no pastorean con alegría. Y mucho tiene que ver por la congregación. Y eso perjudica a la iglesia. Hay pastores que ya no disfrutan pastorear. Es una carga pastorear. Híjole, tengo que ir a esta iglesia. No, hombre, la hermanita tal y el hermanito tal. Ay, híjole, dicen unos pastores, son ovejas topetonas. De esas que te encuentran de frente. ¿A mí qué me va a decir el pastor? ¿Qué se cree? No lo dicen, lo piensan. Pero con la mirada, si no lo dicen. Y que se cree acaba de llegar y ya ahí está haciendo sus cambios. Hermano, estoy procurando que usted vea que es de la palabra de Dios. Y yo le voy a dar cuenta a Dios de lo que enseña. De cada uno de ustedes. Y procuro, hermanos, acordarme de ustedes. Y batallo para recordarme sus nombres de cada uno. Y me preocupa no sabérmelos. Y le estoy preguntando al hermano, ¿el nombre de esta hermana quién es? Y a la hermana Lidia, ¿quién es esta otra persona? Quiero recordarlos, quiero hacerlos. Y entre las actividades de la semana procuro recordar y tomar tiempo. Pensando que el Señor me va a pedir cuentas. Y es un privilegio poder hacerlo. Y gracias a Dios, hermano, yo no lo hago. Yo no estoy en este caso todavía, espero nunca estarlo, de hacerlo con carga y pesadumbre. No, no, no. Pero hermanos, es tan hermoso cuando la iglesia responde. Cuando la iglesia se sujeta, no les gusta en la carne, a nadie nos gusta, pero dice, por amor al Señor, va. Muchas veces, hermanos, ustedes como congregación no vieron las veces que el pastor Daniel lloró por ustedes y sufrió a solas. Y muchas veces le pesó alguna racha de la iglesia por algunas que otras ovejas, pero ahí está, fiel. Haciendo lo que el Señor le ha pedido hacer hasta el día de hoy, como el Señor lo ha mandado, incluyendo el proceso de ceder el pastorado para seguir acompañando. Pero hermanos, las ovejas a veces apachurran al pastor. Y este mandato, con eso les voy a dejar. Es un mandato para que la iglesia funcione bien en su pastoreo. Hay iglesias que no tienen pastor y desearían un pastor. Y no lo tienen.
¿Cuánto darían porque hubiera uno, ya no digamos dos, como ustedes tienen? Uno. Pero, no, hermanos, valoren, y no lo digo por mi persona, hablo por lo que Dios da y por lo que Dios les ha dado en el pastor Daniel por tantos años y por lo que el Señor nos concede ahora con ustedes. Dele gracias a Dios, no por uno, por Él. Él es el pastor principalmente, Cristo es el príncipe de los pastores. Cuando se sujeta al pastor que Dios ha puesto, a los pastores que Dios levanta, usted está obedeciendo al pastor principal. Y ese es el peso de este mandato. Y luego añade, como dije, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Porque finalmente, hermanos, tenemos que pastorear. Tenemos un llamado. A veces, como Jeremías, decimos, ya no hablaré más en tu nombre, Señor. No, ya no quiero andar pastoreando 2 iglesias y 3. No, hombre, los hermanos ni valor. No, ya no quiero nada. No puede uno hacer eso, no puede. Dice Jeremías, traté de resistirlo y no pude. Pero no es provechoso eso, cuando se hace así, porque tengo que hacerlo. No, hermanos, eso no es provechoso ni para la iglesia, ni para el pastor, ni para la obra del Señor. Pero aún así, el pastor no va a dejar de pastorear. ¿Ustedes creen que el pastor Daniel ya no hace nada? Él está orando, él tiene en su corazón, en su mente la congregación, hay preocupaciones que él tiene, pensando en cómo va a seguir la iglesia, y él, eso no se va a quitar nunca, hasta que el Señor le llame a su presencia. Ese pastorado, ese llamado no se va a ir. Así es como el Señor levanta siervos para pastorear. Hermanos, les animo que oren por los que el Señor les pone. Y sujétense a ellos como al Señor, para que el pastoreo sea de una forma agradable, creciente, edificante, y veamos lo que el Señor dice. Llevamos 4 compromisos y ahí lo vamos a dejar. Por ahora, con 4 compromisos, díganme los cuáles son, por favor, para terminar la escuela dominical. ¿Cuáles fueron los 4 compromisos? ¿Quién me los dice? Número 1. Acuerdo doctrinal y filosófico, ¿verdad? Estudiar las escrituras y ver si lo que estamos enseñando ahí estoy de acuerdo o no, y si no, pregunto, investigo, porque no voy a dar un paso con meterme en un lugar, en una iglesia que no sé qué creen y no estoy de acuerdo con lo que creen. Acuerdo doctrinal y filosófico. Número 2. Fiel asistencia y participación. O sea, pues les dije, ¿verdad? Que un miembro separado del cuerpo, pues si no está en el cuerpo, está en la morgue. Y la iglesia no es un puñado de miembros arrumbados allí, desprendidos unos de otros. Es un cuerpo funcional y activo. Y si usted no lo está haciendo, no es parte del cuerpo de Cristo activamente. Número 3. Compromiso con los recursos financieros, ¿verdad? A través del diezmo y las ofrendas. Ahí nada más me faltó decir que para algunos que dicen, no, es que el diezmo no es nuevo testamentario, eso es del Antiguo Testamento, así que yo no diezmo. El Nuevo Testamento da un indicio del principio del diezmo cuando dice que cada uno separe de acuerdo a cómo prosperó, y que separe para el primer día de la semana, el día domingo, de acuerdo a cómo prosperó. Ese es el principio del diezmo. Ahí no está hablando de acuerdo a lo que Dios puso en tu corazón, esas son las ofrendas. El diezmo tiene ese principio de acuerdo a cómo hayas prosperado, es un porcentaje de lo que Dios te ha dado. Y el porcentaje que todo el mundo conocía cuando Pablo escribió ese pasaje era el 10% del Antiguo Testamento. Pablo trae ese principio al Nuevo Testamento y dice, de acuerdo al Señor te ha prosperado, tienes que dar. Y luego, las ofrendas de lo que el Señor ponga en tu corazón. Lo que el Señor ponga en tu corazón. Pero el diezmo tiene el principio allí. Y número 4, sumisión gozosa al liderazgo pastoral, a los hermanos, a Dios y en su mandato. Y todo eso es a través de la iglesia local. Señor, gracias por este tiempo. Bendice tu palabra en el corazón de mis hermanos, en el mío. Sigue creciéndoles, Señor, con tu Espíritu Santo, convenciéndoles. Señor, prepáralos para dar este paso cuando sea necesario, de retomar, afirmar o comenzar su membresía bíblicamente. Señor, yo te ruego que los que tú añadas a esta membresía sean hermanos comprometidos, que tú convenzas, Señor, que tú motives, que sean gozosos para ti, Señor. Haz tú la obra, Padre, solamente queremos ser voceros de ello. En el nombre de Cristo te lo agradecemos y lo pedimos. Amén.